Saludos. Sean todos y todas bienvenidas a este programa especial sobre la salud en la República Dominicana. De cara a los avances y de cara a los grandes retos en función de la estrategia de desarrollo sostenible y de los objetivos, que ya no del milenio, ¿verdad?, sino de los objetivos de cara al 2030. Me complazco en recibir en el día de hoy al ministro de Salud Pública de la República Dominicana, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, al doctor Juan Carlos de Jesús, quien es el director de Materno Infantil, y a la doctora Carolina Díaz, directora de la Dirección de Alimentos, Cosméticos y Productos Sanitarios. Y naturalmente quisiéramos pedirle al ministro que haga él la introducción de este programa de cara a lo que ya ha sido definido como política, ha sido consensuada como política del gobierno del presidente Danilo Medina en este último tramo de su segundo mandato o periodo constitucional. Doctor, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo a este programa que no me había invitado, la verdad, y ahora veo Salud de RD. Pienso que se han editado algunos. No sé cómo le llaman al programa, pero el director no me ha comunicado nada de eso. De todos modos, siempre es grato estar acá en nuestra casa, SER TV. Salud en República Dominicana está viviendo uno de los momentos más interesantes de su historia, por muchos motivos. Lo primero es que debo decir, si empezamos de lo material a lo inmaterial, de que prácticamente se han renovado la mayoría de los hospitales nacionales. Eso acompañado con la construcción de centros de diagnósticos en prácticamente todo el territorio nacional. Por primera vez hay una distribución territorial con cierta homogeneidad en las renovaciones de la infraestructura hospitalaria, que ahora no solamente renueva lo físico, el edificio, sino que se acompaña también con el agregado de equipos tecnológicos de última generación que van trayendo nuevas posibilidades en la prestación de servicios en la República Dominicana. Los mecanismos diagnósticos cada vez más modernos y efectivos que se están instalando, la disponibilidad cada vez mayor de medicamentos a bajos costos, esenciales, de distribución nacional, debido a que las boticas populares, como se conocen habitualmente, siguen expandiéndose por todo el territorio nacional. Igualmente podemos decir que crece cada vez más la efectividad en el manejo de la salud en la República Dominicana, aumenta la capacitación en la República Dominicana del sector salud, hay inversiones notables en materia de formación de recursos humanos. Nos falta mucho por hacer en este campo, pero pensamos que vamos en buena dirección en ese sentido. Por otro lado, las medidas de controles y de vigilancias sanitarias son cada vez más efectivas. Nunca antes aquí habíamos tenido un desarrollo de estos componentes como el que tenemos ahora, y que en poco tiempo el país va a tener ya a disponibilidad recursos tecnológicos ya en ese sentido, no solamente para la obtención de los registros sanitarios de los productos que usted mencionaba, sino también en la tecnologización de la vigilancia que tenemos que hacer,
no solo por parte de DIGEMAP, sino también en las direcciones provinciales. Vamos a hacer más efectivos todavía la acción y organización y la tecnología que mantiene el Departamento de Epidemiología, igual que las direcciones provinciales. Es decir, en el Servicio Nacional de Salud cada vez hay mayores esfuerzos en la prestación de servicios. Estamos incluso reforzando la calidad y poniendo atención al tema de la calidad, que es la gran necesidad que tenemos en este campo de la salud. Así es que puedo decir igualmente que hace mucho que no veía la paz que se vive en el sector salud. Esta mañana me quejaba con algunos medios de prensa que siempre son muy, digamos, monotemáticos en insistir, bueno, ¿y cómo está el dengue hoy? Y al otro día me encuentro con otro grupo y, bueno, ¿cómo va el dengue hoy? Con tantos temas que tiene la salud, positivos, que tratar, hay esa focalización porque no hablan de la letalidad, por ejemplo, del dengue, que es prácticamente nula en el país, sino de la incidencia, que es el número de casos, que como ya sabemos fue anunciado por la Organización Panamericana de la Salud, que en las Américas íbamos a tener un año bien surtido en dengue. Llegado ministro, llegado este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, ¿se podría afirmar que el sector salud es un sector descentralizado y un sector que ha dejado atrás aquella realidad de que los médicos, y solo voy a hablar de ese profesional dentro del sistema, pues contratado para trabajar 8 horas, pues resulta ser que eran como los maestros, que trabajaban, si no 4, las horas que al final su propio ejercicio privado le permitiera dedicarle a los hospitales. Y siempre en el entendido de que era un personal profesional esencialmente mal pago. Dígame usted. Bueno, esa situación se definió en los acuerdos gobierno con el colegio médico y los sectores de salud. Las horas que iban a trabajar están establecidas allí, las obligaciones económicas del gobierno estaban establecidas allí y ya el gobierno cumplió. Los médicos están hoy ganando mucho más que lo que ganaban antes de ese acuerdo. Por tanto, yo creo que son factores también que inciden en la paz que yo le decía que tenemos. Incluso debo destacar, como parte de la situación actual de la salud en República Dominicana, la profesionalidad, la expresión, digamos, colegial que se puede ver en la dirección actual del Colegio Médico Dominicano, que más que un sindicato y gremio como era antes dedicado a huelgas y movimientos, hay una vocación de colegio, de asesoría del ministerio, de intercambio y de la búsqueda de soluciones a los problemas de salud de manera dialogada. Y yo creo que eso es un reconocimiento que siempre debo hacer, porque fue mi primera visita cuando fui designado ministro de Salud, y esa cordialidad, ese reencuentro en el colegio médico, la comunicación se mantiene igual y la colaboración con el colegio también es un factor. Igualmente con las enfermeras, hoy estaba visitándome las bioanalistas, de manera que todo ese proceso de diálogo con todos los actores del sector continúa y ha de continuar en el futuro. Esos son factores claves también que hay que mencionar. Hay, digamos, algún déficit pendiente y quiero poner la coletilla a la pregunta. Esta semana incluso hice un comentario espontáneo, digamos, porque alguien tiene que esperar
alguien que tenga todavía la necesidad de ir a un centro hospitalario público, aún instalándose un sistema que pretende que las citas se hagan vía telefónica, resulta ser que hay que esperar 4 meses. Y entonces yo decía, lo repito aquí, algo sucede si tenemos que esperar 4 meses para esto. Entonces, de alguna manera estamos frente a grandes logros, que ya luego iremos, ¿verdad?, viendo. Pero, entonces, ¿cuáles son los déficits que podemos acusar en el sistema aún? Sí, mire, así es cuando me preguntan en muchos medios sobre mi opinión, sobre el abordaje simultáneo de todos los hospitales nacionales, que digo, eso es un error. ¿O fue? O fue un error en su momento, ya por Claro. fin es una situación sobrepasada y que está ya concluyendo. Nosotros podemos decir que en este momento el gran desafío que tiene el servicio de salud en la República Dominicana tiene que ver con la calidad de la prestación de los servicios y, lógicamente, un paciente que tenga que exponerse a una espera tan larga, no solamente para una cita, sino además en el tiempo que tiene que durar para entrar a una consulta. Son factores que hay que tomar en cuenta y que tienen mucho que ver, desde mi punto de vista, con la ausencia del sistema de atención primaria en el primer nivel, que desconcentre los hospitales como están hoy, sobrecargados, y que lleve más carga a nivel de las unidades de atención primaria, más participación social, más visitas domiciliarias, que eviten y desarrollen una labor de prevención a ese nivel, de manera que la gente no tenga que aglomerarse en los hospitales como se está dando ahora y deteriorar consecuentemente los hospitales como habitualmente pasa. Entonces, ahí está una de las dinámicas, y que está en la ley, el tema de la atención primaria, para descongestionar los hospitales, que implican un servicio más costoso que el que se presta a nivel del primer nivel con las UNAP y la organización comunitaria que ello lleva aparejado con sus visitas domiciliarias. Nadie que vaya a una UNAP, reciba un tratamiento o que sea referido a un especialista en un hospital y vuelva a su UNAP con fines de continuar el proceso de vigilancia y los apoyos que necesita, se va a levantar a las 5 de la mañana a un hospital a esperar ser atendido a las 11 o 12 del mediodía. Entonces, esos son los desafíos que sí tenemos y que son importantes y que estamos obligados a definir en la República Dominicana, que además es un mandato de ley y tiene que tener una característica universal que toque a todos los niveles de la prestación de servicios y de la seguridad social. Esos son elementos claves en ese sentido. Por lo demás, yo diría que cumplido eso, se podrá ver la descongestión progresiva de los hospitales, y eso va a dejar que la cantidad de fondos que ahora se dedican a los hospitales, donde la buena parte, si no la mitad de la atención que prestan, es en emergencias, atendiendo una casuística que esencialmente se puede resolver en las unidades de atención primaria, pero que llegan a la emergencia congestionándola, no siendo lo que de verdaderamente debiera ser, que son urgencias y emergencias auténticas. 9-1. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importantísimo para el sistema. El otro que podemos señalar tiene que ver con la calidad de la prestación y tiene que ver con el apego a los protocolos y guías de atención que ya se han diseñado y puesto a disposición de todo el sistema de salud nacional. Si nosotros somos capaces en la prestación de servicio público o privado de acogernos a esos protocolos, la calidad de la atención va a mejorar. Nosotros hemos medido en la atención que se está prestando
en el caso de materno-infantil. Medimos en 10 provincias, siguiendo el modelo de las redes CON, es decir, el hospital principal y los hospitales de referencia que tiene ese hospital principal. La OPS había medido el apego a protocolo y le había dado 40%. A nosotros nos da 39.6% en la medición. Nosotros medimos la aplicación en los hospitales del partograma y es un desastre. Yo creo que la media anda por debajo del 30%. Igualmente, la historia clínica, el llenado de la historia clínica, también deficiente. Es decir, los médicos no están escribiendo, en pocas palabras. Elementos como el uso de los oxitóxicos que se usan en labores de parto y posparto, cómo se usan, también encontramos ahí defectos y eso incide en la calidad de la prestación. El corte del cordón umbilical, que tradicionalmente tan pronto se evacuaba el niño, se cortaba el cordón y la placenta está llena de sangre. Todo ya técnicamente eso está establecido, que hay que esperar de 1 a 2 minutos para hacer ese corte, de manera que cuando el útero se contrae, comprime la placenta y bombea toda esa sangre hacia el bebé, de manera que va a nacer con una dotación de hemoglobina mucho mayor, normal diría yo, como debe ser, cortando a los 2 minutos el cordón y ganando esa sangre que se hubiera perdido luego con la expulsión de la placenta. Todos esos factores están deficientes en los hospitales, en uno más que otro. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nos va a permitir, y yo quisiera que el responsable del área pues nos amplíe sobre ese tema. Pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque para dejar agotado ya un poco, ¿verdad? Y pasar a la doctora. Sí. Pero además, mire, ahí mismo yo quiero saber, y esto de cara, ¿verdad?, que la gente sepa la carta de ruta, digamos. Las certificaciones del personal y las recertificaciones que deben ser constantes. ¿Y qué agregará al sistema? Más que los hospitales y los centros de atención primaria, más que aún están en proceso, ¿qué agregará la ciudad sanitaria? ¿Cómo le llaman ustedes? La gran... Ciudad de la salud. De la ciudad de la salud. Porque el sistema va bien, y todavía falta que eso entre. Entonces, ¿qué nos va a agregar esto? ¿Y en qué medida aquello que se ofertó? Porque hay que decirlo también. En algún momento eso fue, digamos que una postalita. La posibilidad de que todo el sistema estuviera interconectado, incluso a nivel del famoso diagnóstico tele, no sé cuántas cosas. Y eso se ofertó y hace tanto que no lo oigo ni siquiera usted hablando de eso. Y cerramos con esta respuesta, cerramos eso, nos vamos a una pequeña pausa y ya entonces arrancamos con nuestros 2 distinguidos invitados. Mire, la ciudad sanitaria es la más importante inversión hospitalaria de la República Dominicana, la que concentra las tecnologías más avanzadas y la disposición de quirófanos, elementos diagnósticos, como se va haciendo el reclutamiento por igual, los mejores técnicos nacionales. ¿Investigación, por lo tanto, también? Deberá implicar investigación porque está en la vocación misma de ella. Este es un centro de tal categoría que yo digo que tiene también vocación para el turismo de salud. Explotar todos esos factores debido a la calidad de la inversión que hay allí concentrada. Es un centro de referimiento y contrarreferencia. Es bueno saber esto. Esto no es un hospital para que no debe pasar como el Moscoso Puello, que vive atiborrado,
sino que allí se van a referir los casos que desde primer nivel y desde segundo hacia ese centro que es de tercer, cuarto nivel de atención, por el nivel de complejidad de los servicios que allí se prestan. Por tanto, esto va a ayudar bastante, incluso como hospital de referencia nacional, debido al nivel que allí se ha implementado. Tiene una vocación docente también, de manera que debiera ser un centro para la formación de médicos y especialistas en esas áreas. Tiene vocación para el uso de la telemedicina que usted está señalando, que es un agregado más, incluso donde pueden participar desde otros países, ya son sistemas establecidos, la participación en estos programas. La inclusión de la telemedicina tiene tanta importancia porque puede llevar con los dispositivos adecuados a las salas de las universidades y las escuelas de medicina lo que en el acto está sucediendo y ser transmitido y hasta grabado. Y por tanto, usted puede ser copartícipe de un proceso de intervención quirúrgica, por ejemplo, o de un cateterismo donde usted está viendo la imagen y el procedimiento que se está haciendo y cómo se hace, y eso repetirse las veces que sea necesario, y en vez de estar usted allí en la sala, puede aprender perfectamente el procedimiento mediante las posibilidades que la tecnología ofrece hoy día. No solamente en eso, sino en muchas cosas más. Así es que yo creo que aquí vamos a dar... El modelo de funcionamiento no sería el de Secanot. Secanot es parte de la ciudad sanitaria. Es parte. Bueno, esto es bueno explicarlo, porque déjeme decirle, así como mucha gente ha sido beneficiada por muchas razones, hay mucha gente que dice, sí, pero llegar ahí es como llegar a un hotel 5 estrellas, que cuesta más que el hotelito de Dajabón. El presidente ha dicho que la ciudad sanitaria será pública. Y eso es palabra de honor. Claro. De manera que vamos a tener por primera vez un centro público de ese alto nivel, perfectamente comparable a, no sé con quién compararlo, pero no creo que en el país haya con quién compararlo. Lo más cercano está por Sedimat y eso por ahí, en términos de gestión y de oferta de servicio. Es un gran centro, de manera que ahí lo que yo diría que falta y hay que poner la atención es al sistema de gestión, que es lo que estamos haciendo con los levantamientos que hicimos en las redes de hospitales de las 10 provincias, identificar un diagnóstico de los fallos que tenemos, promover acuerdos de trabajo, de planes de mejora con cada uno de esos hospitales, ya identificadas sus deficiencias, con fines de que mejoren la calidad de la prestación. Si un hospital tiene un apego al protocolo de un 40%, lo lógico es que hagamos un plan de mejora que digamos, bueno, en un año la vamos a llevar a 60%. Y eso es una ganancia para todo el sector y para el paciente, que va a tener una prestación de servicio por el librito, como se dice habitualmente. ¿Para cuándo se supone que esto estará ya en funcionamiento? La ciudad sanitaria, bueno, nosotros estamos ahora mismo en la fase de habilitación. Tenemos los planos, estamos revisando todo eso. Porque el presidente va cada fin de semana el presidente a supervisar está la obra. Atento a la obra. Exactamente. Y todo el proceso ha estado desde el principio dando seguimiento a la obra. Yo creo que ahora, fuera de la obra gris que ha implicado, estamos en la fase más delicada del tema, que es cómo se va a ejercer la prestación de servicios, cuál es la cartera de servicios que se va a ofrecer y con qué calidad de recursos humanos se va a prestar esos servicios. De manera que el que llegue allí tenga garantías mucho mayores. Y yo quiero sacar la importancia de esto poniendo varios ejemplos que pues se pueden señalar.
Recuerdo que el cardenal López, ante una dolencia cardíaca, que tuvo un taponamiento cardíaco, Se negó a salir. casi todo el mundo de aquí sale y se iba a Miami o a Estados Unidos a hacerse una operación de bypass. Es abrirte a corazón abierto y lógicamente tomarte una safena de aquí y armarte unos tubitos con fines de que tú puedas sobrevivir el taponamiento que ya tenía. Y él optó por reconocer los servicios, la calidad de los técnicos nuestros que estaban ahí en la plaza y se hizo el bypass y está vivo hace ya unos años. Así es. Sobrevivió a ello y ya a partir de ahí muchos dominicanos están haciendo bypass en el país porque tenemos ya recursos humanos de alto nivel para hacer lo que antes motivaba un viaje en el exterior, en un país de desarrollo, ya se está haciendo aquí y no solamente En el Hospital eso. de los Ríos no se hacía. En ¿No los se ríos, hace? en los ríos que yo sepa de este tipo no, pero sí se hacen intervenciones de Y hemodinámica. muchas, ¿verdad? Bastante, o sea, cateterismo, eso, todo eso se hace ahí. Ok. Y bueno, retomar el discurrir de esto y bien podríamos comenzar con usted. El Angelita, cuando se habla en la memoria del pueblo dominicano está el Angelita, ¿verdad? Y está ese hospital que al igual que el de Nuestra Señora de la Altagracia, pero hospitales que todo el mundo tenía que llegar ahí, de alguna u otra cosa, por los más distintos patologías, ¿verdad? Por las más distintas patologías. ¿En qué medida ya eso no está tan concentrado como lo estuvo y se tiene entonces una visión tan sistémica como lo es hoy ya digamos, este nuevo y moderno sistema de salud pública que nos hemos propuesto poner al alcance de la población, doctor? Sí, así es. Hace muchos años se ha hecho esfuerzo en lo que son los especialistas en las regiones. Ya en cada región al menos hay un hospital subespecializado que cuenta con pediatras, ginecólogos, pediatras subespecializados en neurología, en cirugía, que permite que haya mayor accesibilidad a la salud. También los equipamientos. Una de las cosas que más se ha esforzado el gobierno y el sistema de salud ha sido en equipar los hospitales en cada región y en cada provincia que permitan dar calidad de la atención y todo el paquete de servicios que amerita la población. Es decir, que ahora es más fácil para una población acceder en su misma región o provincia que trasladarse desde el interior del país a lo que usted llamaba el Angelita Robert Rey Cabral o a la Maternidad de la Altagracia. Y también hay que recalcar que cada uno de estos hospitales legendarios han sido todos remozados, reconstruidos, fortalecidos, con mejor equipamiento y mucha mejor tecnología. Y los recursos humanos han dado un cambio drástico en los últimos años en términos de su especialidad, de la certificación y demás. Así que en ese sentido ha avanzado bastante. Y lo que mencionaba el ministro anteriormente de la visión de redes, eso sí también dará un cambio en el sistema. Normalmente cuando nosotros hablamos de un hospital, lo vemos como una empresa pequeña, que es correcto, es una gestión hospitalaria. Pero cuando se habla de la atención, específicamente materno-infantil, tenemos que vernos como redes. Una mujer en un embarazo puede asistir en su mismo embarazo a una unidad de atención primaria, un hospital de segundo nivel, una clínica privada y un hospital de tercer nivel. Todo ese transcurrir en ese curso de ese embarazo. Entonces, para nosotros poder analizar esa calidad de atención, tiene que darse en toda la red de atención, no solamente en el hospital donde fallece o donde hace la complicación. Y esa ha sido una de las acciones principales del ministro al llegar, hacer un sistema de indicadores trazadores de calidad que permite evaluar la red. Así nos adentramos a más de 30 hospitales, viéndolos en función de redes, el hospital de tercer nivel, los segundo nivel que lo alimentan y su primer nivel de atención, y viendo cuáles eran los indicadores básicos en cada uno de ellos. Y eso nos permite tener una visión más integral de la atención y así poder hacer planes de mejora que no solamente impliquen dentro del hospital, sino la red. Si por ejemplo hablamos de que la deficiencia de la atención está porque la mujer llega con mucha anemia, no está dada propiamente solamente al hospital de tercer nivel, sino que está dada toda la atención, incluyendo la comunitaria. Entonces ahí tendría que intervenir el primer nivel de atención con los micronutrientes y ver la alimentación de la misma. Es decir, que esa visión en red permitirá tener una mejor calidad de la atención materno-infantil. ¿Se tiene de alguna manera también establecido en qué proporción, tanto en el materno infantil o en los propios hospitales o centros que prestan
servicios vamos a hablar de enfermedades catastróficas. Exacto. ¿En qué proporción, de alguna manera, se reparte todo lo que ya se está invirtiendo en materia de política, de fondos especializados para atender estas cosas? ¿En qué medida eso es solo para el cáncer que queda ahí cerca de la universidad, ese gran hospital moderno? ¿Cómo se llama? INCAR. INCAR. ¿Cómo se enlazan ustedes con este tipo de fondos y la propia autosostenibilidad de estos centros? Bueno, es diferente en términos de alto costo y de atención per se de toda la población. La atención, por ejemplo, en la parte de salud, en el curso de vida, que es el recién nacido, la primera infancia, adolescencia, la mujer y el hombre en su salud sexual y reproductiva, la inversión ha aumentado bastante en términos de la accesibilidad a insumos y recursos, la accesibilidad a equipos y a la calidad de la atención, y también hay que recalcar el aumento en la cobertura a la seguridad social. Es decir, hace unos años muchas de las personas no tenían la posibilidad de tener un seguro que cubriera sus paquetes básicos, lo cual ya existe. Y ese paquete básico constantemente está siendo reformulado, el cuadro básico, para que sea más accesible a las patologías, a los insumos, a las atenciones que necesita el ciudadano según el perfil epidemiológico. Ya en el caso de alto costo, el ministro podía decirle el aumento de inversión que ha habido en ese tema en el Ministerio de Salud y en el sistema. Usted me dirá, pero quiero añadir el tema de la arista que yo quería presentar. Es catastrófico que a la mujer de uno o a uno mismo le dé cáncer teniendo 60 años, Sí. ¿verdad? Pero es catastrófico para cualquier familia que le nazca un hijo con cuestiones que son catastróficas. Vaya, Claro. algunas que sí, que en los CA y en muchas cosas, pero Sí. es que para mí la visión que tengo es exactamente lo mismo. Claro. Lo catastrófico nos viene arriba impredeciblemente, de alguna manera. Así es. Bueno, lo que se ha visto, o sea, el programa, estamos hablando del programa de alto costo, De alto De alto costo. que es parte del Ministerio de Salud Pública. El presidente de la República, sensibilizado por la observación y las demandas incluso de ayudas que recibía, crea un fondo de 500 millones de pesos para atender las llamadas enfermedades catastróficas. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, cuyo costo de manejo, y las crónicas renales, que están en crecimiento vertiginoso, y algunas que son llamadas enfermedades raras. Entonces, ese paquete de los 500 millones se dedicó para prestar asistencia a las familias que se veían afectadas por este problema. Lo que vamos mirando es que a partir de esa creación, este fondo el año pasado alcanzaba los 2.800 millones de pesos y un impacto en más de 50.000 personas afectadas por catastróficas, lo que significa que hubiéramos tenido una buena suma de gente definitivamente quebradas y en situaciones de precariedad por razones de una enfermedad. Y estas son acciones, digamos, de asistencia social del Estado a situaciones especiales de este tipo. ¿Cuál es el dilema que tiene esto? O las partes que hay que ver. Que la República Dominicana, a pesar del pesimismo que usted ve en los medios y en mucha gente en el país, cambió su perfil epidemiológico de ser esencialmente infeccioso a ser de enfermedades crónicas, lo cual machea muy bien con la idea que dicen los organismos internacionales de que somos un país de desarrollo medio y que por tanto tenemos más acceso a proteínas, más acceso a grasas, más acceso a alimentos, y las estadísticas que da el presidente durante su discurso el 27 de febrero mostraba claramente una reducción de la pobreza de 40 y tanto que la teníamos, 43.2 a menos de 25%. Y la pobreza extrema de 9.9 a 2.9, lo que significa que aquí el hambre prácticamente ha caído a cero.
el presidente Trump, según cuenta el presidente Medina durante su visita, se muestra asombrado por las diferencias en los desarrollos entre Haití y la República Dominicana, de manera que la visión que habitualmente se tenía es la del pesimismo dominicano, al que este desarrollo le ha ido pasando, como le pasa a usted la guagua precisamente en cualquier acera del progreso, y no lo quieren ver. Pero si cuando teníamos el cuadro epidemiológico basado en infecciosa, también el nivel de cloración del agua, que era uno de los medios de transmisión, llegaba a un 25-30%. Entonces consumíamos mala agua. Y por esa vía, pues lógicamente las infecciones, usted cuando era chiquito no se murió de colerín de casualidad, seguro. No me morí porque me dio de todo y quedé vacunado. Gastroenteritis y todo ese tipo de cosas, pues ya esas no son las causas que se están viendo en los hospitales nacionales. Cada vez más estamos entrando en enfermedades crónicas que son más caras de tratar y que el único camino que tenemos como sistema de salud es apuntar a la prevención y la promoción de las crónicas mediante la promoción del buen vivir, de la comida saludable, de aumentar la actividad física y abandonar el sedentarismo, de controlar el estrés que vive la sociedad moderna, y toda una serie de factores en ese sentido que van a repercutir en la reducción de las crónicas. Menos gordos, comer, bueno, hay muchas cadenas aquí que tienen calificativos, pero hay que comer sano, evitar la obesidad para evitar diabetes, hipertensión y todas esas enfermedades que ya conocemos como crónicas. Entonces ese programa del presidente iba y está en esa dirección, dando soporte a aquellas familias que se ven afectadas sensiblemente en sus bolsillos por enfermedades de alto costo como son estas. Doctor, antes de... no se me desespere. El ministro decía en el bloque anterior, en alguna referencia, bueno, que los médicos no estaban escribiendo. Y dicho sea de paso, ustedes, con el mayor respeto, siempre tuvieron mala caligrafía. Yo no sé cómo demonios alguien entendía aquello. Pero ya no se trata de eso. Se trata de digitar cosas, ¿verdad? Y bueno, la República Digital y todo lo que ustedes saben de eso. Ahora, yo sí sé, porque tuve la suerte de tener muy buenos pediatras y endocrinólogos. Yo sí sé que si por ahí no se comienza a escribir la historia clínica de un pacientito, Así es. con toda la pausa, con toda la tranquilidad con que usted atiende a un niño, que además lo va a llevar hasta los 9, 12 años poniéndole el paquete de cosas que hay que, ¿verdad?, utilizar en su beneficio. Es difícil llegar al último piso si por ahí las cosas no arrancan. ¿En qué medida esto es parte también del déficit y de lo que hay que resolver de cara incluso a las propias sociedades médicas? Que no hablo solo del colegio, que hablo Sociedad Dominicana de Pediatría. Especializadas. Especializadas, que creo que son un componente interesante Así es. a ver de cara también al futuro. Bueno, hay varias vertientes. Cuando hablamos de los indicadores y de la falta de escritura en algunos datos, cuando se mide, y le voy a poner un ejemplo igual al que usted está planteando, se mide el pinzamiento tardío del cordón, el apego precoz del niño cuando nace, el recién nacido debe colocarse directamente pecho a pecho con la madre e iniciar lactancia materna, y cómo después la madre va al puerperio y se le habla de los signos de alarma en el puerperio y de que tiene que seguir lactando por 6 meses de manera exclusiva. Solamente esas intervenciones que se están midiendo en la red, solamente esas están estudiadas en primera infancia, que si usted logra apego precoz y lactancia materna en los primeros 6 meses, usted tiene mayor coeficiente intelectual, tiene mejor apego emocional y mejor manejo con su ambiente y la persona que le rodean, y aparte, desde ya previene enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes y demás. Es decir, solamente las acciones que usted hace desde el inicio de la vida repercuten. Ya se habla de una inversión de 8 a 1. Si usted invierte en primera infancia, se le repercute y se multiplica 8 veces. Entonces, la importancia de esos indicadores es eso. Poder medir no solamente tasas de muerte o qué complicación tiene o cuánta enfermedad, sino cómo yo estoy dando la calidad de la atención. Y cuando usted habla de sociedades especializadas, una de las cosas que el ministro ha hecho en la gestión es incluir a todos. Y por eso el plan o el fortalecimiento de las nuevas acciones están enmarcadas en una alianza nacional para la aceleración de la reducción de la mortalidad materno-infantil. Y esa alianza ya nos hemos sentado con todas las sociedades especializadas, incluyendo pediatría, perinatología, ginecología, medicina familiar, las enfermeras. Nos hemos sentado con las universidades, con la iglesia, con los movimientos sociales, con las agencias, y en todos hemos avalado cuáles serían las acciones principales para que todos ahí, como una sola alianza, firmen las acciones que todos debemos hacer en temas de promoción y prevención de la salud, y eso repercutiría entonces en los indicadores de calidad. Qué bien. Doctora Carolina Díaz, directora de la Dirección de Alimentos, Cosméticos y Productos Sanitarios. Realmente, ¿cuál es el área? Expliquémosla y bueno, porque me da la impresión como de que usted está metida en el medio. En lo fuerte. Bueno, la DGMAPS, que es su abreviatura, también comprende la parte de regulación de los medicamentos, que es muy importante. Como usted lo ha citado, nosotros tenemos que ver con las regulaciones de medicamentos, alimentos, cosméticos, los dispositivos médicos, productos sanitarios, todo lo que tiene que ver con la intervención de lo que utiliza la sociedad, tanto en el área médica como normalmente en su casa. Por ejemplo, el jabón que usted consume para bañarse, que el champú, las mujeres con la parte del cosmético. Todas esas cosas que, por más pequeñas que se vean, deben llevar una regulación. Para el registro sanitario. Exactamente. El registro sanitario es el producto final que tú obtienes, que es el certificado de calidad, por decirlo así, que le da el Ministerio de Salud Pública a través de la DGMAPS para certificar que ese producto puede estar... ¿De lo que ustedes distribuyen o del mercado general? Mercado general, tanto de importación como exportación. Entonces, en DGMAPS, gracias a la visión del doctor, hemos podido ver un gran avance, hemos tenido un fortalecimiento en esa área, y es aplicando un poco de tecnología. Se ha aplicado la parte de sistematización, que ya después el usuario básicamente lo va a poder seguir desde su celular. Actualmente, para usted obtener un registro sanitario, se hacía en ventanilla única, era un proceso muy largo de 2 años, 3 años, y básicamente ahora las renovaciones, como lo ha exigido el presidente de la República y el ministro de Salud Pública, ya se obtiene en 30 días, que es algo que está en el decreto solicitado. La parte de registros nuevos, como está en el decreto, 90 días máximo. O sea, es algo que ha sido hasta para transparencia del mismo sector, para que toda la población pueda ver quién tiene su expediente, la manipulación de su expediente, por qué es rechazado, y se ha permitido ese enlace con los usuarios para, sobre todo, darle esa paz, esa tranquilidad, tanto para el usuario en la parte de calidad como para el proceso per se en contexto. ¿Cómo se llega a Promesecal? Y lo digo porque, ¿verdad? A veces no sabe la población por qué existen tantas cosas. Incluso a veces uno mismo siente como que hay disgregación o que podría faltar algún tipo de coordinación. Y entonces es importante ver cómo de ahí pasamos al otro lado. Bueno, esa parte le voy a hacer una introducción. Ya él sería el ministro, pero Promesecal es una institución del Estado, básicamente suplidor de los medicamentos para el sector público. Entonces el doctor ahí podría abundar más el tema de Promesecal. Sí, nosotros hacemos, DGMAP es quien certifica los medicamentos. Ahora, Promesecal es una institución creada con fines de proveer a las instituciones públicas de hospitalaria los medicamentos esenciales. Habitualmente aquellos que están establecidos en lo que se conoce como cuadro básico de salud. Organiza las compras en el exterior por varios mecanismos y suple a los hospitales de esos medicamentos. Medicamentos e insumos hospitalarios también, o sea, no solamente medicamentos, sino que hay otras cosas más que también suple Promesecal. Esta institución tiene sus sistemas de almacenamiento porque manejar esos grandes volúmenes implica tener
depósitos a temperaturas, con unas indicaciones ya para mantener la calidad estandarizadas. Y eso es lo que se ha hecho. Aprovechar compra de escala para conseguir mejores precios, tener una institución que maneje ese gran volumen, organice los despachos de suplir a los hospitales, organice como está establecida las boticas populares, en la que el paciente o un familiar va y compra, como en cualquier farmacia, los productos esenciales que allí se distribuyen. Y ese es un programa regio que va cada vez creciendo más y que está poniendo en manos de la población y aprendiendo el tema de los genéricos, que tiene mucha importancia debido a que por la vía de los patentizados como y las marcas, los bolsillos de la gente se van a afectar grandemente. Y los médicos los recetan, porque parte del déficit Esa es también parte de era la ese cultura. tema. Es parte de la cultura, Esa es sí. parte de la cultura precisamente que hay que llegar a un momento en que habrá que reglamentar y obligar, porque el sistema aquí es mixto, público-privado. Y usted sabe que en hospitales públicos y en las clínicas privadas, los laboratorios están haciendo visitas médicas permanentes y promoviendo sus marcas. Promesecal es genéricos, de fabricación nacional o extranjera. Entonces, ¿pero qué es lo que interesa al paciente? Es la molécula que el médico le está indicando. Así es, Exacto. así es. Que es lo que debe ser. Que es Lo que debe lo ser. que trabaja DIGEMAP cuando da las certificaciones. Es decir, si usted va a una botica popular y pide una furosemida genérico, usted va a recibir un producto a bajo costo que lo que tiene es la molécula principal, o sea, la molécula química que tiene. Pero si va y usted dice, dame, voy a mencionar un nombre, Lassi, Exacto, sí. que es lo mismo. Esa era Es una la- perra de La furosemida. ¿Entiendes? Entonces, ambos van a tener precios, una diferencia abismal. Sí, mucho. Sí. Entonces, por eso el Estado, como mecanismo de protección del gasto que hace la gente en este campo, trabaja los genéricos y lo pone a disposición de la gente, sobre todo los de primero y segundo quintil de la población más pobre del país. Y este sistema, fíjese cómo va llenando ese hueco en el Sistema Nacional de Salud. Es un componente de él. Juan Carlos mencionaba el otro componente que no mencioné al principio, que es el tema de cómo ha ido creciendo la seguridad social en la República Dominicana. Gracias a las políticas sociales que el presidente Danilo Medina ha venido desarrollando. Cada año más de 200,000 dominicanos ingresan al subsidiado. Sí. De manera que poco a poco nos va quedando apenas un 24% de dominicanos fuera de la seguridad social. Y esto crea una diferencia abismal entre lo que usted sabe que era el IDSS, que era el seguro que había aquí, que se daban aquí pensiones de 15 pesos y 20 pesos. Y con la caja del seguro y todo aquello y asistencias sumamente precarias. Lo que tenemos hoy es en la seguridad social una millonada en el campo de las ARS, en el campo de las ARL y en el campo de las asociaciones que manejan las pensiones y jubilaciones. Eso es un fenómeno totalmente nuevo y prometedor de garantías de salud para el pueblo dominicano, que se suma a lo que le decía de los cambios de la infraestructura, de la tecnología, de la mejora en la vigilancia epidemiológica y en la certificación de la calidad de lo que está rodando en el mercado, que a eso se dedica DIGEMAP, a ejercer esa función rectora en lo que aquí se comercializa y se vende en el país, y a certificar
e ir al mercado, incautar, sancionar cuando se cometen infracciones de las normativas en ese sentido. De manera que todo ese conjunto de acciones que se están tomando en el país están trayendo una perspectiva totalmente nueva en materia de salud en la República Dominicana. Yo quiero insistir en el hecho de que los problemas que tenemos en salud son cada vez más controlados. Hace mucho que usted no oye de epidemias en este país. Nosotros no tenemos epidemias en este país. Tenemos brotes. El último brote así importante que yo pueda recordar se dio en la descubierta. Un brote que provenía de Conilón en Haití, del cólera. Y que debo decir y repetir, no me canso de repetirlo, que la Dirección Provincial de Salud fue capaz de controlar por sus propios médicos y con sus propios técnicos, el epidemiólogo a cargo de eso, el control del brote que allí se dio en las comunidades de las lomas de la descubierta, y junto a la DPS además fueron a Conilón y ayudaron allí también a controlar el brote que se estaba dando y que era la fuente de esta transmisión que se estaba dando en territorio nacional, porque los haitianos vienen aquí a recoger habichuelas. Y con ellos vienen ya contaminados con el cólera y por eso se produce. Pero eso significa que tenemos la capacidad cada vez mayor y localmente establecida para dar respuesta de salud colectiva y de control de enfermedades cada vez más eficientes. No es verdad que vamos para atrás. Es fácilmente comprobable de que somos más eficientes desde la cirugía más compleja como la que mencionaba ahorita, de corazón abierto, hasta el control de enfermedades colectivas y de amenazas que se están dando en toda sociedad. Nosotros estamos incluso en el cuento este que se lleva todos los días del dengue, en color verde, en área de seguridad, ¿verdad? Y están subiendo los casos. La OPS lo anunció en octubre de que iba a haber un brote y estamos por debajo de la mayoría de los países. Claro. Pero déjeme agregarle otro elemento para que usted entienda fenómenos cómo se dan y que reflejan lo que estamos diciendo sobre la calidad de los servicios que constituyen el verdadero desafío que tiene el sistema nacional. Disponemos de más insumos cada vez más. Disponemos de mejores hospitales cada vez más, de más camas, de más tecnología, de más médicos, de mayor capacidad. Pero en la calidad tiene que ver con lo que decíamos ahorita, en el respeto y acogimiento a protocolos y normas, en la prestación de los servicios y en la calidad de los recursos humanos que allí actúan. Usted recordará el escándalo que se trató de crear aquí con la muerte por rabia en Pedernales. Claro. 3 casos de muerte que hubo, y eso motivó una visita que hiciéramos allá y descubriéramos no solamente las deficiencias que había en el servicio, sino elementos que estaban fuera del territorio, porque aunque hablamos de Pedernales, usted sabe que hay una cañadita ahí que separa esto y que estaba incidiendo en los casos que se presentaron el año pasado. El último caso, nosotros hicimos vacunación en agosto, septiembre de perros y gatos en un 87%, la tasa más alta a nivel nacional de vacunación de perros y gatos que hubo en la República Dominicana. Hicimos la visita casa por casa en la búsqueda activa de mordidos, arañados y lamidos, para no decir como dicen los dominicanos. Y manteníamos el perifoneo con las guaguitas por todo el pueblo. Y el último caso se presenta porque la madre dice, pero a mí no me dijeron que había que vacunar al niño contra la rabia. Hubo una falla en el médico que atendió ese caso, porque tenía ahí en la emergencia la vacuna
que si se la inyecta se evita. Después, bueno, trataron de, en una confusión, de levantar un caso de una paciente psicótica que después se vio bastante claro, aunque mereció una primera página de un medio. Pero el dato clave aquí es que en nuestra visita allá nos dimos cuenta de que habiendo cumplido técnicamente con todo el proceso de vigilancia epidemiológica y de vacunación, la incógnita estaba en Anzapitre, porque de los casos conocidos de mordedura y que murieron, 2 eran de perros desconocidos. Así es. Cuando conseguimos a través del CDC y de la OPS la vacunación en Anzapitre, el CDC trajo unos dispositivos que ponían en el cuello a los perros y a las 2 horas ya vía satelital se vio el cruce de los perros hacia Pedernales. Y ese informe ya nosotros disponemos de la información del CDC de cómo se estaba produciendo ese problema ya. Por eso decíamos, la única incógnita es Anzapitre, porque desde el punto de vista epidemiológico, el concepto aquí es diferente. Si usted lo piensa como Pedernales, se está equivocando porque el territorio de circulación del virus incluía ya un tema internacional y por eso las dificultades que hubo. Pero fíjese usted cómo va la cosa. Con todas estas bondades en la reforma y el empuje que está teniendo el sistema de salud en la República Dominicana, sin epidemias, cada vez con menos brotes, y cada vez más alineándonos con los sistemas internacionales de vigilancia, los sistemas internacionales de respeto al reglamento sanitario internacional, la República Dominicana va avanzando exactamente igual a como van todos los países de desarrollo medio y pujando con un crecimiento de 7% y 6% por una sociedad de clase media cada vez que ya hoy, los datos que daba el presidente, yo puedo decir que puedo identificar en la zona rural sectores de clase media, se pueden ver. Que están usando los servicios. No solamente los servicios, hay servicios por todos lados, hay teléfonos y celulares por todos lados, televisión por todos lados, neveras, estufas. O sea, el pueblo dominicano entró en la modernidad y en el campito hay montañitas por allá que usted dirá no están, y allá está llegando incluso instituciones del Estado y algunas ONG que están montando acueductos, que están montando pequeñas hidroeléctricas, proveyendo los servicios con los cuales en poco tiempo usted va a ver televisión y todos estos artefactos que la modernidad está dando y que pueden disfrutar todos los dominicanos. Hay un eje, hemos agotado el tiempo, los coordinadores ya yo no les hago caso, ni ellos a mí, se me van, pero hay cosas que hay que aprovechar, y hay momentos para aprovechar a nuestros funcionarios y el pueblo lo agradece. Hay un eje que es el de la prevención. Y a veces ustedes también son, digo ustedes como sistema de salud pública, un vector en sí mismo. Que, por cierto, ya no se habla de la leptopira, ¿verdad? Me alegro mucho. Pero es previsible que con las aguas y con la cosa, pues vuelvan a aparecer ciertas cosas de ese tipo. Pero bien, pero hay un componente que sonó mucho y es muy importante. El adecuado manejo de los desechos y residuos hospitalarios. Un problema, porque por eso digo que pueden ser ustedes un vector. Porque si eso no se hace bien, han resuelto muchas cosas, pero generan otras. Y lo otro, que queda claro, que con el remozamiento de todo el plantel hospitalario y todo nuevo, pintura nueva, etcétera, ya no es necesario usar quizá vinagre. Para que en los hospitales mismos no se generen las bacterias y la contaminación, que era un tema cotidiano. Y ustedes que son médicos, bueno, pues lo saben. Y creo que podríamos entonces cerrar este elemento con esto de la prevención
y al final de cuentas también el control que ustedes tienen de la prestación en estos términos. Yo realmente, el Servicio Nacional de Salud ya como la parte ejecutora realmente hospitalaria, sí ya tiene un manual que es para el tema de desechos. Todos esos reposamientos fueron visualizados con unas casetas específicas para la clasificación de esos desechos. Realmente República Dominicana cuenta con 3 centros de salud que solamente se quedan un poquito atrás en esa tecnología y utilizan todavía... Hornos. No utilizan máquinas que son ya las que se sugiere, pero sí se llegaron a acuerdos porque mantienen los niveles de gases que el medio ambiente permite. Independientemente de esto, todos esos 56 hospitales que ustedes están viendo remozados sí poseen sus casetas externas al metraje que se necesita, con una ruta para sacar los desechos. El servicio también ya tiene a disposición un manual que fue aplicado, que lo manejan todos los comités de calidad que básicamente tienen esos 56 hospitales. Pero para reforzar eso, debido a algo que usted ha mencionado muy importante, que son las IAS, las infecciones asociadas a la atención en salud, también tienen un grupo específico que hace un monitoreo diario de control de infecciones por área, dígase quirófano, hospitalización, con unos indicadores que son justamente 6 indicadores de salud que se reportan al Viceministerio de la Garantía de la Calidad y por ende al Ministro de Salud Pública. Entonces eso nos da una visión de cómo están las IAS, cómo se están controlando, se han hecho acuerdos con OPS, OMS, eso todo sucedió el año pasado, para fortalecer a los técnicos, capacitarlos, cómo hacer la limpieza, la higienización, luego incluso de que un paciente tú le das la de alta, hay una forma, hay un manejo de la cama. Entonces todo ese proceso se ha cumplido y creo que con el remozamiento, que es lo más importante y es el avance más grande que ha tenido la República Dominicana en los centros de salud, eso cierra, porque realmente no es solamente la entrada del paciente, sino hasta la salida y cómo tú haces ese desecho para que no llegue a las aguas, al suelo de República Dominicana. O sea que sí, realmente en ese aspecto hemos avanzado. Hemos intervenido al sector privado, porque resulta ser que de repente no me digan ustedes que todos los centros privados de prestación de esto pues cumplen ni con todos los protocolos ni con todas las medidas que usted misma ha mencionado. ¿Cómo van a abordar desde el ministerio este tema? Nosotros intervenimos público y privado. Vamos. O sea, el ministerio... Es decir, que castigaron al individuo que trasladaba los residuos aquellos y que decidió que los iba a tirar donde le daba la gana. Supongo que le cancelaron a medio país. Todavía anda huyendo. Todavía anda huyendo. Todavía anda huyendo. Pero el proceso está montado. Está montado. El proceso está montado. Lo importante, hay un elemento usted quiso referirse a las enfermedades nosocomiales, las que se producían en los hospitales y el problema del manejo de los biológicos y eso, que como bien ha explicado la doctora, está en un proceso bastante avanzado de mejora y de calidad. Eso en las nuevas infraestructuras, una de las cosas que se ha tomado como medidas es el uso de nuevas tecnologías en los pisos de la sala de cirugías y de parto que impiden el acumulo de biológicos en las ranuras de pisos como ese, ¿verdad? Y se ven cultivos de bacterias allí que sirven incluso para que pacientes que entran con problemas que se pueden resolver, allí se contagien y contraigan una enfermedad nosológica, como se llama. Es decir, hasta eso el nuevo sistema y las nuevas infraestructuras están cambiando, que junto a esas medidas de calidad que se van desarrollando, nos van dando lo que le decía, un mejor sistema de salud cada vez más efectivo, más eficiente, y no digo que no haya problemas. Nosotros estamos detrás de la resolución de los problemas y no tiene que ver que sea en la parte privada como en la parte pública. Allí donde tenemos que cerrar un hospital, nosotros lo cerraremos, y unidades incluso de hospitales que hemos cerrado, o clínicas que hemos cerrado también, o UNAP que hemos cerrado también, o consultorios que hemos cerrado porque no reúnen las condiciones y normas de habilitación. O la mala práctica médica por igual. También, con consecuencias también incluso legales y están ahí en la opinión pública. Correcto. Entonces, el accionar del ministerio va
para todo el servicio de prestación y de regulación que tenga que ver con la salud, incluyendo agua. Incluyendo agua. Usted ha visto que la propia DIGEMAP ha estado cerrando plantas de agua que se montan a la brigandina y entonces quieren mantener un mal servicio. Hemos hecho mediciones incluso bacteriológicas y no pueden seguir operando y simplemente se cierran. Y hay algunos que no son ni siquiera plantas de agua, sino camioncitos de agua. Peor. ¡Llénalo! Con toda la manipulación que hay. Miren, ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, doctor Juan Carlos de Jesús, director materno-infantil, y la doctora Carolina Díaz, directora de la Dirección de Alimentos, Cosméticos y Productos Sanitarios. Muchas gracias por haber aceptado pues, participar aquí en este panel para seguir visibilizando y informando a la población sobre los avances, sobre los retos y sobre las posibilidades de que el bolsillo de la población pues, pueda rendir más cuando se trata de adquirir no solo medicamentos, cosméticos, alimentos, sino también servicios especializados y de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que el ministerio pueda tener más acceso a este medio para exponer todo el conjunto de reformas que se están ¿Usted quiere más? Implementando. Queremos más que lo que tenemos aquí hoy. A ustedes, muchas gracias. Celebremos los avances de la salud pública en la República Dominicana, que como dice su ministro, no es verdad que es para atrás que caminamos, sino que vamos remontando quizás el tiempo largo de no haber hecho lo que había que hacer. Y bueno, pues celebremos el día, solidariamente, el Día Mundial de la Salud, porque de eso también se trata, de la solidaridad entre los pueblos, de la solidaridad entre la gente, con nuestros congéneres, porque al final de cuentas eso es lo que le da razón de ser a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.